Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista, cuyo objetivo es predicar la sana doctrina, predicar temas sólidos de profecía y apología. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. También queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Si aún no se han suscrito, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, den like a los videos, comenten y compartan. De esta manera van a hacer que este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, en este canal se hacen estudios sólidos y profundos que casi se desconocen en el mundo actual, en el mundo secular y cristiano. Así que, hermanos, espero que este estudio que vamos a estudiar en esta ocasión sea de bendición y que todos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder llegar a muchos hogares en todo el mundo con esta clase de mensajes que son verdad presente. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Permite a tu siervo que pueda darse a explicar y que tu Santo Espíritu nos guíe toda verdad. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, queremos invitarles a que busquen su Biblia, pónganse cómodos, tomen papel y lápiz, porque vamos a tener una clase teológica. Vamos a tener una clase profunda sobre profecía. Queremos hacer un análisis general del sermón profético que Cristo dijo en el Monte de los Olivos, el sermón de Mateo 24. Vamos a hacer un análisis, un bosquejo profundo y general sobre lo que significan estos mensajes que Cristo profetizó en este sermón, que son de vital importancia para nosotros y que tienen que ver con verdad presente. ¿Por qué es tan importante estudiar Mateo 24? ¿Por qué Mateo 24 está incluido en los temas de verdad presente? Vamos a analizarlo en este estudio, hermanos. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, después que Cristo dijo los ayes sobre los fariseos en Mateo 23, ahora Cristo empieza a relatar su sermón profético. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos a hacer un estudio general sobre Mateo 24 y vamos a responder la pregunta: ¿por qué es importante para nosotros conocer y estudiar y predicar Mateo 24? Mateo 24, hermanos, es uno de los temas que no debe de faltar en púlpitos adventistas, en conferencias y en radios y en nuestra literatura, porque este es un tema que tiene que ver con verdad presente. Para iniciar el estudio de Mateo 24 es importante aclarar un dato. Un dato importante es el siguiente, que el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25 de Mateo son un solo sermón. Se le conoce como el sermón profético del Monte de los Olivos. Muchos creemos de que Mateo 24 está hablando de una cosa y Mateo 25 de otra, pero al analizar el contexto, los capítulos 24 y el capítulo 25 contienen un solo sermón profético. Los traductores es que han hecho esa división de capítulos y versículos, pero el hebreo y el griego no tiene esta clase de divisiones. Los capítulos y versículos y las puntuaciones se hicieron para que sean más amenos buscar las referencias y los textos bíblicos, pero en el hebreo y en el griego no hay esa separación. Por eso es bien importante este dato,
que Mateo 24 y el capítulo 25 es un solo sermón que Cristo contó en el monte de los Olivos. Estoy investigando, hermanos, quiénes son los que dividieron la Biblia en capítulos y quién dividió la Biblia en versículos. El que dividió la Biblia en capítulos es un arzobispo llamado Esteban de Langton en el año de 1226. Es el que dividió la Biblia en capítulos. Pero es interesante que el que dividió los versículos, la Biblia en versículos, fue un judío converso llamado Santos Pagnino, así se pronuncia, Pagnino. Esto fue en el año de 1527. Fue el que dividió la Biblia en versículos, mientras que el arzobispo Esteban Langton dividió la Biblia en capítulos. Por eso, hermanos, hoy tenemos en nuestras manos una Biblia que está dividida en capítulos y versículos. Y eso ha servido mucho para poder buscar las referencias bíblicas. Quise decir esto para que entendamos y comprendamos de que Mateo 24 y el capítulo 25 es un solo sermón profético, un solo, no hay división en el griego. Ahora, ¿por qué es importante predicar Mateo 24? Noten lo que dijo la sierva del Señor, Elena de White, comentando sobre Mateo 24, en el libro Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2, dice, poderosa cita, vez tras vez hago referencia a esta cita porque me encanta, y comenta sobre la importancia de predicar Mateo 24. Dice así, el capítulo 24 de Mateo se me ha sido presentado repetidas veces, noten, repetidas veces, como algo a que se debe ser atraer la atención de todo. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino eterno de las almas. Aquí la sierva del Señor está hablando a aquellos que predican. No sé si tú eres un predicador laico, no sé si tú eres un pastor, no sé si eres un misionero, no sé si eres un teólogo erudito. Estos temas deben de estarse predicando en los púlpitos adventistas. Y repito la segunda parte de la cita. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino eterno de las almas. Poderosa cita que nos enfatiza la importancia de predicar Mateo 24, hacer conferencias, hacer seminarios, aprovechar la libertad de expresión que tenemos para predicar del sermón profético de Mateo 24. Es interesante que al analizar Mateo 24, al hacer un estudio profundo de Mateo 24, llegamos a descubrir algo. Mateo 24 posee doble cumplimiento. Repito, Mateo 24 o el sermón profético de Mateo 24 posee doble cumplimiento. Y esto es bien importante que lo entendamos a la hora de estudiar a profundidad Mateo 24. Mateo 24 posee doble cumplimiento. Ahora, ¿cuáles son esos dos cumplimientos? Es interesante que al estudiar Mateo 24 nos damos cuenta que Mateo 24 posee una aplicación local de los eventos que sucedieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea que parcialmente Mateo 24 tuvo un cumplimiento parcial con Jerusalén, con los eventos que se cumplieron alrededor del año 70, o sea, antes del año 70, porque en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén en manos de las tropas romanas. En el año 66 fue el sitio y la destrucción fue en el año 70. Y en este contexto, la primera aplicación
local y geográfica tiene que ver con los eventos que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén. Y la otra aplicación profética de Mateo 24 tiene que ver con una aplicación mundial que anuncia hasta la venida de Cristo. O sea, este sermón posee doble referencia, una con los eventos que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y los eventos que van a preceder a la segunda venida de Cristo. Una local, geográficamente hablando, con Jerusalén, y la otra en escala a nivel mundial. Esto lo desconocen muchos cristianos. Creen de que Mateo 24 solamente es un sermón profético. Sí, es un sermón profético, pero tiene una esfera histórica, el historicismo. Es interesante que al analizar Mateo 24, vamos a ver de que aquí está el método de interpretación profética que usa la Iglesia Adventista para interpretar las profecías, y es el historicismo. Historicismo es que contiene una parte de preterismo y una parte de futurismo, historia. Desde cuando se dio, los eventos empiezan a contarse y culminan hasta la venida de Cristo. Eso se llama historicismo. Noten cómo dice Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, página 19, para que vean de que la sierva del Señor captó el doble cumplimiento de Mateo 24. Dice así esta cita: sobre el monte de los olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Noten qué interesante. Oiréis de guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencia, hambres, terremotos por todos los lugares. Y todas estas cosas serán principio de dolores. Y cita ella Mateo 24, versículos 6 al 8. Y noten ahora cómo termina la última parte de la cita. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente, o sea que el clima y donde se va a cumplir completamente en Mateo 24 tiene que ver con el fin que precede antes de la segunda venida de Cristo. Y noten cómo dice: aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Y dice ella claramente en el libro Eventos de los Últimos Días, página 19, aunque estas profecías se cumplieron parcialmente porque fue solamente a nivel de Jerusalén antes del año 70, pero el clima de Mateo 24 lo vemos para los postreros días. Todo lo que va a pasar en los últimos días lo dice Mateo 24 en escala. Ahora, noten cómo dice Eclesiastés 1:9. Este es un versículo que siempre uso a la hora de estudiar profecía apocalíptica. Y de paso, Mateo 24, igual como Apocalipsis y Daniel, son profecías apocalípticas. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Uso esta cita siempre para explicarles que la historia se repite. Y aquí vemos de que Mateo 24 usa este principio: la historia se repite. Lo que pasó parcialmente con Jerusalén antes del año 70 se cumplirá en escala con los eventos finales que preceden a la segunda venida de Cristo. Por eso es que Mateo 24 tiene que ver con verdad presente. Mateo 24, hermanos, para mí es uno de los capítulos preferidos que debemos de estar estudiando todos los adventistas del séptimo día. Mateo 24 y las señales del fin. Ahora, en lo que resta de este estudio, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a hacer este paralelo entre Mateo 24 y los acontecimientos finales, y vamos a ver de que lo que pasó a nivel de Jerusalén antes del año 70 se cumplen nuevamente a nivel de escala con los eventos finales que encontramos en el libro de Apocalipsis. O sea que Mateo 24 contiene una profecía de doble referencia, parcialmente con Jerusalén y a nivel mundial con los eventos finales que preceden a la segunda venida de Cristo.
Vamos a usar algunos textos bíblicos de Mateo 24 porque mi objetivo no es a dar detalles profundos de Mateo 24, sino que vamos a ir a grandes rasgos, porque lo que quiero es hacer este paralelo entre lo que pasó a nivel de Jerusalén y lo que acontecerá en el fin, antes de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, noten lo que dice Mateo 24, versículo 1 y 2. Habla aquí de la destrucción del templo de Jerusalén y después lo conecta con el fin del mundo. Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo, este es el templo de Jerusalén, por lo cual los judíos se sentían orgullosos, el gran templo que Herodes lo había reconstruido mejor. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él y les dijo: ¿veis todo esto? Se refería al templo hermoso de Jerusalén. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió exactamente cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70. Esto lo confirma la historia, aún hasta la historia secular, confirma la exactitud profética de la Biblia. Ahora, aunque Cristo aquí estaba hablando del templo de Jerusalén que iba a ser destruido por los romanos, esto se va a cumplir también al final de la historia, porque cuando esté Cristo antes de venir, va a haber un gran terremoto que va a destruir todos los edificios del mundo. Noten que la aplicación ahora es mundial. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 16, versículos 17 al 18. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. Esta es la séptima plaga. Y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto. Este terremoto va a destruir todos los edificios del mundo. Van a ser reducidos a nada, como lo fue el templo de Jerusalén. Noten cómo existe el paralelo entre la historia y la profecía apocalíptica. Hubo un gran terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto que menciona la séptima plaga va a devastar todo el mundo, todo el planeta, y la tierra va a quedar así, como menciona Isaías 24, versículo 3 al 5, dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. O sea que la tierra va a quedar ¿qué? Devastada, destruida. Va a ser un lugar inhóspito, caóticamente hablando, porque el terremoto de la séptima plaga va a destruir todo, idéntico como lo que pasó con el templo de Jerusalén en el año 70 en manos de las tropas romanas. Otro dato interesante que también menciona Mateo 24 y que lo conecta con la profecía apocalíptica es de que Cristo dijo en este sermón profético que iban a levantarse falsos profetas y falsos cristos. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 4 al 5, dice: respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie los engañe. Noten que Mateo 24 es también para alertar a la iglesia, que la iglesia esté despierta, que no vayamos a ser engañados. El objetivo de Mateo 24, eso es, alertar a la iglesia para que no vayamos a ser engañados por falsos profetas y falsos cristos. Respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto se repite en los versículos 23 y 24 del capítulo 24. Mateo 24, versículos 23 al 24 dice: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Saben de que esto se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén. Según la historia bíblica, esto lo confirma Flavio Josefo y Tácito, dos historiadores judíos, y lo confirma también el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, confirma que antes de la destrucción de Jerusalén se levantaron dos falsos profetas. Uno se llamaba Teudas y Judas el Galileo. Noten lo que dice Hechos 5:36 y versículo 37, dice: porque antes de estos días se levantó Teudas. Estos eran falsos profetas que, según Flavio Josefo y Tácito, se levantaron creyéndose ser alguien, creyéndose ser profeta, y a muchos se engañaron. Esto sucedió antes de la destrucción de Jerusalén, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Siempre tienen estos charlatanes, estos falsos profetas, tienen gente que los sigue. Pero él fue muerto, y todos los que con él obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y ahora el versículo 37 menciona a otro falso profeta. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que con él obedecían fueron dispersados. Noten que se cumplió exactamente lo que Cristo dijo, de que se iban a levantar a falsos cristos y falsos profetas antes del año 70 con la destrucción de Jerusalén. Pero esto tiene doble aplicación. Según la Biblia, en el tiempo del fin, que estamos ya en ese tiempo, se iban a levantar falsos profetas y falsos cristos, diciendo que son profetas. Exactamente, hermanos, en el tiempo del fin que estamos viviendo ya, también se iban a levantar falsos profetas y falsos cristos. Según la profecía, esto se volverá a cumplir, y ya lo estamos viviendo, hermanos. Gente que dice ser profeta, gente que dice que tiene el don de profecía, gente que dice que hace milagros, gente que dice que tiene el don de sanidad, y a muchos se están engañando en las iglesias evangélicas y protestantes. Esto lo corrobora la sierva del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, página 21, párrafo 1, dice: se levantarán falsos profetas que engañarán a la gente y llevarán a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastrarán a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento, hermano. O sea, estamos viviendo en el umbral y en el clímax de Mateo 24. Hablando de falsos profetas, saben de que Apocalipsis habla de un falso profeta. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, dice: el falso profeta es el ente que el diablo va a usar para engañar al mundo con falsos milagros y prodigios. Que nosotros sabemos que el falso profeta es un símbolo del cristianismo apóstata, enseñando falsas señales y falsos prodigios. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Noten, o sea, cabalgamos en las señales proféticas de Mateo 24. La boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Noten, ahí está el falso profeta, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que Mateo 24 está cumpliéndose al pie de la letra. Engaños por toda clase, engaños por doquier, cristianos haciendo milagros, grandes maratones de milagros, falsos reavivamientos, son señales del falso profeta. Interesante. ¿Qué dijéramos de las guerras y rumores de guerras que también menciona Mateo 24? Que también tienen un doble cumplimiento. Noten cómo dice Mateo 24, versículos 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Según la historia, hermanos, esto se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén. Hubieron guerras, tumultos y terremotos en muchos lugares antes de la destrucción de Jerusalén. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con Jerusalén, esto tiene un doble cumplimiento. Cabalgamos en estas profecías. Vemos periódicos, vemos noticias, cómo hay guerras, naciones cómo están haciéndose la guerra por el poder, naciones cómo están haciéndose la guerra por el territorio. La última guerra que tuvimos es ¿cuál guerra? La guerra entre Turquía y Rusia. Vemos cómo Mateo 24 sigue cumpliéndose al pie de la letra, porque Mateo 24 posee doble cumplimiento. Guerras habrán por doquier, sufrimientos, terremotos, desgracias, porque Mateo 24 sigue cumpliéndose hasta el tiempo del fin. Mateo 24, los eventos que se mencionan en este capítulo preceden a la segunda venida de Cristo, y en este caso las guerras y rumores de guerras. Apocalipsis 11:18 enfatiza esto, que como las naciones están de airadas, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Noten que las naciones como están airadas, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios va a hacer juicio contra aquellos que están destruyendo la tierra con químicos, armas nucleares, bombas nucleares, que están matando a tanta gente inocente, porque las naciones están airadas. Se cumple lo que dice Mateo 24, habrán guerras y rumores de guerras, pero esto será principio de dolores, porque hermanos, esperamos ver peores cosas en este planeta. Empezamos a ver cosas que nos van a dejar atónitos, y la gente va a desmayar según la profecía de Mateo 24. Va a desmayar de pánico al ver lo que se avecina sobre este mundo. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 24, párrafo 2, dice, hablando de las guerras y desastres naturales. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá, o sea que habrán más guerra. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Noten, esto no lo podemos evitar, hermanos. Habrán guerras, desastres, cataclismos, maremotos, pestilencia, pestes por doquier, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra, querramos o no querramos. Por eso siempre le he dicho a los hermanos, no hay que orar para que se termine la guerra, no hay que orar para que se terminen las pestilencias. Eso es erróneo, son oraciones equivocadas. La verdadera oración es orar para que la gente se arrepienta y vuelva a Cristo, no para que se detengan las desgracias, porque eso sería poner a Dios en contra de su palabra. Porque esto tiene que suceder. Cristo dice que son principios de dolores. Hay que orar, hermanos, no porque se termine la guerra. Esto es erróneo. Yo he visto que cuando sucede una guerra en las redes sociales dicen, oremos por Brasil, oremos por Turquía, oremos por Asiria. Oraciones equivocadas, hermanos. Según la Biblia no tenemos que orar para que termine la guerra o para que cesen los terremotos y las desgracias. Hay que orar para que la gente se arrepienta y busque a Cristo. Parece que debe orar uno. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 576, párrafo 1, dice, estas plagas, hablando de los desastres naturales, las desgracias y la guerra, estas plagas irán menudeando, o sea, aumentando, quiere decir ella, más y más, y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales, la tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Ella cita Isaías 24, versículos 4 y 5. Ahora, ¿qué diríamos de la predicación del Evangelio que menciona también Mateo 24? Mateo 24 tiene un interludio donde habla de la predicación del Evangelio,
Mateo 24, versículo 14 dice así: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Noten, este versículo es una señal y una evidencia que Mateo 24 tiene doble aplicación. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que predicarse en todo el mundo, porque Mateo 24 se va a cumplir a nivel mundial y la predicación del evangelio tiene que ir a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin del mundo, porque Mateo 24 tiene una doble aplicación a los eventos que preceden a la segunda venida de Cristo, donde encontramos la terminación de la predicación del evangelio antes de la venida de Cristo. La encontramos en el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es lo mismo que menciona Mateo 24, 14. ¿Por qué? Porque si los eventos de Mateo 24 se van a cumplir en escala antes de la venida de Cristo, significa que el evangelio tiene que preparar el mundo y tiene que predicar el evangelio a todo el mundo, este ángel, para que la gente se convierta y decida qué camino seguir a través de la predicación del evangelio. ¿Me doy a explicar, hermano? Porque Mateo 24 tiene doble cumplimiento, uno parcial con Jerusalén y otro a los eventos que preceden antes de la segunda venida de Jesús. ¿Y qué diríamos, hermanos, de la abominación asoladora? Que menciona también Mateo 24, la abominación asoladora. Noten cómo dice Mateo 24, versículos 15 al 18. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea que esto es importante, el que le entienda, porque hay quienes por más que lean no entienden, y hay quienes que por más que escuchen no entienden. Y aquí Cristo enfatiza: el que lea, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahora, ¿qué es la abominación asoladora que habló el profeta Daniel y que Cristo le enfatiza aquí en Mateo 24? La abominación asoladora, hermanos, es el otro nombre dado a la invasión de los romanos a Jerusalén en el año 70. La abominación asoladora es el nombre dado a la Roma imperial cuando sitió a Jerusalén en el año 66 y la destruyó en el año 70. La abominación asoladora es otro nombre dado a la invasión de Roma a Jerusalén en el año 70. O sea, en otras palabras, la abominación asoladora es otro nombre dado ¿qué? A Roma, a los ejércitos romanos. El versículo paralelo lo encontramos en Lucas 21, versículos 20 al 21. Nótenlo como dice Cristo, para que notemos de que ahora ya no dice abominación, ahora habla de unos ejércitos, y son los ejércitos romanos. Lucas 21, versículos 20 al 21 dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, o sea que cuando los romanos sitiaran a Jerusalén, eso iba a ser la abominación asoladora que iba a ser puesta en el lugar santo, que era Jerusalén. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El sitio fue en el año 66 y la destrucción fue en el año 70. En el sitio es que los discípulos aprovecharon para salir e ir a los montes. Y sigue diciendo: sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Esto pasó en el año 66. Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. La abominación de la que Cristo habló y que hace referencia al libro de Daniel se refería a la invasión de Roma a Jerusalén en el año 70. La historia lo confirma de que los romanos destruyeron a Jerusalén en el año 70 y el sitio fue en el año 66. Noten esta referencia que me gustó de un libro que tengo. Si alguien quiere este libro lo puedo mandar en PDF. Sí, tengo dos grupos, hermano, uno en WhatsApp que se llama Apología Adventista y en Telegram que también se llama Apología Adventista, donde envío libros en PDF
para que se puedan descargar. Este libro es impresionante. El libro se llama El sábado en la Biblia y en la historia, página 17 a la 18. Dice lo que pasó con los judíos en el año 70 en manos de las tropas romanas, y explica lo siguiente. La historia demuestra que el cometa Halley se estableció sobre Jerusalén en febrero del año 66 después de Cristo, y la ciudad fue sitiada por el general romano Sestio Galio durante la fiesta de los tabernáculos en el mismo año. Es decir, que la observancia del sábado debía ser motivo de preocupación entre los seguidores de Cristo desde el comienzo de la dispensación cristiana hasta el otoño del año 66 después de Cristo. Cuando al fin pudieron escapar de la ciudad sitiada, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito Vespasiano. Esto lo dice el libro El sábado en la Biblia y en la historia, página 17 y página 18. Interesante. Según la Biblia, esto se volverá a cumplir con la imposición de la marca de la bestia por Roma papal y sus hijas. Lo mismo que hizo Roma, la imperial, con Jerusalén en el año 70, es lo mismo que hará Roma con la Jerusalén espiritual, que es la iglesia, cuando se imponga la marca de la bestia. ¿Dónde se menciona eso? Apocalipsis 13, versículos 16 al 17. Aquí vemos la otra abominación asoladora. La imposición de la marca de la bestia es la última abominación asoladora por Roma papal. Apocalipsis 13, versículos 16 al 17. Repito muchas veces la cita para que ustedes puedan buscarlas y memorizarla. Y hacía que todos, pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, vemos de que la última abominación que el papado va a imponer cuando se le sana la herida de muerte será la imposición de la marca de la bestia. Va a dar decretos legislativos bajo pena de muerte. Es interesante que la historia se vuelve a repetir, como dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Según la Biblia, ¿qué día estaban guardando los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén? Noten, Cristo murió y resucitó en el año 31 de nuestra era. Bíblicamente se puede demostrar que Cristo murió en el año 31 de nuestra era. Sí, eso se comprueba con la historia y con la Biblia. Pero 40 años más tarde, porque la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, ¿qué día estarían guardando los discípulos? Cristo lo dijo. Mateo 24, versículo 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Cristo está hablando aquí en el año 31, pero la destrucción de Jerusalén iba a ser en el año 70. O sea, estamos hablando 40 años después. Los discípulos iban a estar guardando el sábado. Alguien me preguntó, hermano, ¿por qué hay que orar para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo? Sencillo, porque si los romanos sitiaban Jerusalén cuando estaban los judíos, los discípulos reunidos en sábado, iban a ser muertos. Y en invierno es porque iban a sufrir mucho debajo del clima terrible, debajo del frío y el agua. Por eso Cristo dijo, oren para que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno, porque los discípulos iban a estar reunidos en sábado, iban a estar guardando aún el sábado después de 40 años. Por eso que Jesús dijo, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Saben de que cuando suceda la última abominación del papado, también habrá un remanente que va a estar guardando el sábado. ¿Dónde se infiere? Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, cuando se imponga la marca de la bestia por parte del papado y sus hijas, y se dé un decreto de muerte, eso será la abominación asoladora. ¿Habrá un remanente que iba a estar guardado el sábado? Sí, se infiere aquí porque habla que
que guarda los mandamientos. Porque si no estuviera incluido el sábado, dijera casi todos los mandamientos, pero dice guardan los mandamientos. ¿Por qué está inferido aquí de que está incluido el sábado? Porque al versículo 7 de Apocalipsis 14 se manda al mundo a que adoren al Creador. El ángel primero de Apocalipsis 14:7 llama al mundo a que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un modismo que viene de Éxodo 20:11, que es un monumento recordativo de la creación, el Shabbat. Está entendido, hermanos, que el remanente de los últimos días, cuando venga la última abominación asoladora, porque la historia se va a volver a repetir, habrá un remanente como los discípulos que estaría guardando el sábado y todos los mandamientos. Ahora, para terminar, ¿y qué dijéramos de las 10 vírgenes? Porque leímos al principio de este estudio que Mateo 24 y Mateo 25 es un solo sermón. Antes de la venida de Cristo, Cristo contó 2 parábolas, la parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes refleja el estado de la iglesia, cómo estaría espiritualmente hablando. Antes de la venida de Cristo, la iglesia estaría dormida. Y ese es el énfasis de Mateo 25. Cristo, después de relatar todos los eventos, falso profeta, guerras, abominación asoladora, marca la bestia, la huida de la ciudad, los anticristos, los falsos cristos. Ahora Cristo aterriza y termina su sermón hablando de cómo iba a estar la iglesia antes de su venida. La iglesia iba a estar dormida como las 10 vírgenes. Tremendo, hermano. Pero no todos iban a estar dormidos, porque en la parábola alguien dijo: ahí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Qué significa eso? Que Dios en cada iglesia tiene un remanente que está alertando a la iglesia y está despertando a la iglesia, anunciando que Cristo viene pronto por segunda vez. Noten que en la parábola las 10 vírgenes se durmieron, todas. Pero hubo alguien allí que dijo: allí viene el esposo, salid a recibirlo. Esto se representa al remanente, a los atalayas fieles que están dando la trompeta, el sonido certero, y están predicándole a la iglesia la verdad presente. Y entre ellos está Mateo 24. Hermanos, espero que esta información les haya servido para que notemos la importancia crucial de predicar Mateo 24 y conectarlo con el tiempo del fin. Porque Mateo 24 contiene doble aplicación. Y esto es que he ido a grandes rasgos. Porque para predicar cada tema de esto que hemos expuesto, necesitaríamos por lo menos un mes de seminarios proféticos. Pero he dado estos ejemplos para que entendamos cómo Mateo 24 tiene una aplicación de doble referencia. Hermanos y amigos, Dios quiera que nos preparemos para los eventos finales y lo más importante, que nos preparemos para el pronto regreso de Jesús. Y lo más importante es que también nos preparemos para el cierre del tiempo de la gracia. Antes de que cierre la puerta de la gracia, Dios quiere que su iglesia esté despierta, esperando que venga su esposo, que vuelva de las bodas. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido y que podamos vivir en armonía con este mensaje. No solamente pueda quedar en teoría, sino que podamos vivir en armonía con este precioso mensaje y darle gracias a Dios por este precioso mensaje, por estas profecías. Vamos a unir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por este estudio que hemos tenido del sermón profético de Mateo 24. Gracias porque tus profecías son certeras, se han cumplido exactamente en la historia. Esto significa que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias porque permitiste llegar a muchos hogares con la verdad presente. Gracias, Señor, por tus bendiciones y tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga.